Amados hermanos en Cristo Jesús, que la gracia y la misericordia de nuestro Dios esté siempre de su lado. Hermanos, nuevamente venimos delante de la presencia de nuestro Dios y con este mismo eslogan, preparando mi corazón para la cena del Señor, nos encontramos con un subtema: más que un carpintero. Y el tema relacionado de este día lleva como título el propósito de los milagros de Jesús, que está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31. La palabra de Dios nos muestra en este Evangelio muchas características, ¿no? Y una de las partes principales con las cuales termina el Evangelio es con este texto. El propósito del libro fue que en el Evangelio de Juan 20, 30 al 31 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. 20 capítulos del Evangelio de Juan nos muestran infinidad de cosas sobre el ministerio de Jesús. En el tema pasado habíamos visto que Juan es el único evangelio donde muestra teológicamente a Jesús 100% Dios, pero también 100% carne. Lo representa también como Hijo de Dios, que vino a cumplir, pero que vino también a salvar. En este evangelio encontramos infinidad de pasajes y de sucesos. Entre ellos nos habla de que también encontramos muchísimos milagros, ¿sí? De hecho, son 7 milagros que el Evangelio nos recalca. De esos 7 milagros, encontramos que solamente dos de los 7 son encontrados también tanto en Mateo como en Marcos y como en Lucas, y los otros 5 no. Y hay algo que nos debe llamar la atención, y es que ¿por qué Juan muestra milagros que los demás evangelios no recalcan o no enseñan, ¿no? Y uno viene a mi memoria, y es que a lo largo de todo este evangelio nos muestra la divinidad de Jesucristo, nos muestra que Él es el camino, nos muestra que Él es la verdad, nos muestra que Él es la vida, y que nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por Él. También el Señor Jesucristo aquí se muestra como el pan de vida, ese pan que el que comiere no tendrá hambre nunca más. También nos recalca que Él se presenta como el agua de vida, y el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Y se presenta como la ventana, esa ventana a la cual tú puedes asomarte y ver lo que hay hacia atrás. Se presenta como la puerta, esa puerta que tú puedes cruzar, que puedes abrir y cruzar y atravesar para poder encontrarte con un Jesús compasivo, con un Jesús amoroso, con un Jesús que vino a salvar y a buscar lo que se ha perdido, con un Jesús que nos muestra las Escrituras, que nos enseña muchísimas más cosas que independientemente como cristianos muchas veces llegamos a ignorar. En Él encontramos que también se puede amar al prójimo como a uno mismo y amar a Dios al mismo tiempo. Este evangelio nos recalca muchísimas cosas, pero hay algo que nos debe llamar aún mucho más la atención. A diferencia de Mateo, de Marcos y de Lucas, que fueron escritos en diferentes idiomas y para diferentes comunidades, Juan escribe para una comunidad en específica, que es la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué la iglesia? Porque en este capítulo 20 encontramos una variante que se repite muy constantemente. En el capítulo 20 encontramos infinidad de cosas que se va repitiendo y que va uno viendo y desarrollando como partes o palabras que se van repitiendo. Una de ellas las encontramos
Bueno, voy a empezar a desarrollarlo poco a poco. Juan 20 nos muestra el sepulcro vacío. Inicia con el sepulcro vacío. ¿Y por qué con el sepulcro vacío? Bueno, hay que recordar que ya Juan 20 nos muestra un Jesús resucitado. Un Jesús que ya despertó, que fue levantado por el Padre para poder seguir cumpliendo y llevando a cabo una de las promesas que él había hecho antes a sus discípulos. También nos muestra cómo se le aparece a María Magdalena y la orden que le da. Pero aquí, en esta parte, en el versículo 10, me llama la atención una palabra que dice estos seguidores. En ese mismo capítulo encontramos Jesús se aparece a sus seguidores. Y en el mismo versículo 19 nos vuelve a aparecer en la parte B los seguidores. En el versículo 24 dice que se aparece a Tomás, ¿sí? Y también en la parte B dice era uno de los 12 seguidores. ¿Y por qué la palabra es seguidores? ¿A qué se está refiriendo Juan con la palabra seguidores? Bueno, como lo habíamos comentado, Juan le escribe ya a una comunidad que es la iglesia, esa iglesia que ya es fundada por Jesucristo, esa iglesia que hoy también nos representa a nosotros porque también nosotros somos seguidores. Pero lo que nos debe llamar la atención es que Juan ya estaba preparando y hablando a los seguidores. Es cierto, en este capítulo 20 vamos a encontrar con que hay seguidores que cierran la puerta, con que hay seguidores que se sienten abandonados, con que hay seguidores que se sienten que todo ha acabado. También vamos a encontrar seguidores que no han creído. Y hasta que vemos o hasta que toma nuevamente ese reencuentro con Jesús, nuevamente vuelve a tomar. Y hoy nos estamos preparando precisamente para la cena del Señor. Y muchas veces también lastimosamente pertenecemos a este grupo. Somos del grupo que ha cerrado la puerta, somos del grupo que hemos dejado de creer, somos del grupo que hemos dicho, pues se acabó todo, ya no hay más que seguir. Pero también somos del otro grupo, de los que no han perdido la fe, de los que se están esforzando día con día, de los que se están esforzando a cada momento y a cada instante para poder llevar a cabo la palabra de nuestro Dios, cumpliéndola, llevándola al pie de la letra y pudiéndola desarrollar. También hay parte esencial de esta situación y nos tenemos que preparar, porque Jesús fue más que un carpintero, Jesús fue el Hijo de Dios. Jesús nos vino a mostrar que Él nos vino a salvar y a rescatar, nos vino a liberar de la esclavitud. Jesús en este evangelio nos muestra infinidad de cosas y Juan la recalca. Es cierto, dice que el texto lo dice, no todo está para que sea conocido. Sí, en la palabra de Dios para todos nos lo dice. Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores. Vuelve a aparecer la palabra, en presencia de sus seguidores. Hoy el Señor Jesús sigue haciendo muchos milagros en presencia de sus seguidores. En nuestras vidas hemos sido testigos de muchos milagros de Él. Nos ha levantado cuando nos hemos sentido enfermos, cuando estamos postrados en la cama de un hospital, cuando hemos estado al borde de algunas enfermedades que nos han esclavizado y postrado en una cama. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Cuando hemos salido de viaje, el Señor ha guardado nuestros caminos. Cuando nos transportamos al salir muy temprano de nuestras casas al trabajo, el Señor también nos muestra su misericordia, nos va haciendo milagros. Uno de los milagros que debemos rescatar y agradecer día con día es que nos permite abrir los ojos y ver la luz de un nuevo amanecer. Muchos, lastimosamente, de nuestros hermanos se están preparando para la cena. Muchos de nuestros hermanos se preparaban. Sí, hablaba yo hace tiempo atrás con un hermano y me dijo, estoy listo para la cena, y lastimosamente hace un poquito más de un mes y medio pues cerró los ojos y descansó en el Señor, pero vivió y se preparó para ese momento, ¿no? Hay que agradecer que el milagro maravilloso que el Señor nos regala es la vida, y así como nos regala la vida, también nos da una nueva oportunidad, nos permite podernos levantar, nos permite poder estar al pendiente de lo que el Señor nos va diciendo
Y nosotros tenemos que preparar nuestro corazón día con día constantemente, porque también somos desafiados en esta vida. Muchas veces nos encontramos con momentos de debilidad, con momentos en el cual decimos, pues se acabó todo, ya no me siento con fuerzas, no me siento a gusto, no puedo continuar, soy rechazado por los mismos hermanos, sí, ya no puedo continuar, hermano, me siento que esto va a fracasar y que esto va a caer. A veces también pasamos por estas experiencias. Por eso Juan escribe y recalca en este capítulo los seguidores. Y vamos a encontrar infinidad de seguidores, diferente manera de seguidores. Hay unos que claudican, hay unos que se sintieron tristes, otros con mucho gozo y alegría, pues vieron que Jesús ha resucitado y estaba listo nuevamente y había cumplido la palabra y había mantenido esa fe y esa esperanza de que Él se iba a levantar. Y emocionados van y siguen y predican. Hoy la iglesia tiene que volver a hacer lo mismo, levantarse y seguir predicando a Jesús que ha resucitado, que se ha levantado, que se ha preparado. Hoy la iglesia tiene que estar preparada nuevamente para dar a conocer el Evangelio de salvación, el cual el Señor Jesucristo nos vino a mostrar, nos vino a enseñar, nos vino a decir cómo teníamos que hacer. Hoy nuevamente tenemos que hacerlo. En el Evangelio de Juan encontramos el 92% de un material evangelístico, hermanos, que nos va a desafiar a poder llevar a cabo el ministerio y la voluntad de nuestro Dios. También nos va a instruir a cómo poder hablar a multitudes de gente. En el Evangelio de Juan encontramos el 92% de todo lo que es poder hablarle al Padre, hablar a cada uno de nuestros amigos, familiares, vecinos y todas esas personas, para poder instruir y enseñarles que existe un Dios amoroso, piadoso y clemente. Vuelvo a repetir, este evangelio está escrito hacia los seguidores de Jesús, en este caso hacia la iglesia que Jesús vino a instruir hace más de 2000 años atrás. Hoy pertenecemos orgullosamente a esa iglesia, pero la pregunta es, ¿cómo estoy dentro de la iglesia? En el capítulo 20 voy a encontrar mi etapa, ¿cómo estoy? Estoy esperando ansiosamente, me siento triste y he cerrado la puerta, me siento débil y afligido, siento que todo ha terminado, o simplemente aún no he creído completamente en el Señor, porque puedo estar dentro de la iglesia, pero no haber creído todavía. Aún falta tener ese encuentro personal con Jesucristo. Aún falta nuevamente conocer a ese Jesucristo en persona. No es el Jesucristo que solamente está en la Biblia y que solamente está escrito. Me falta tener esa comunión con Él. ¿Qué es lo que estoy pasando en este momento y cómo me estoy preparando para ese momento especial? Porque cada día está a la vuelta de la esquina este momento donde en este acto ceremonial estamos recordando la muerte que Él hizo, que Él vino a morir por nosotros, pero también estamos recordando la salvación, que a través de ese acto de entrega subliminal de amor hacia nosotros, nos dio la oportunidad de poder vivir y estar nuevamente en comunión con Él. Sin duda, lo que hace diferente a Juan, de Mateo, de Marcos y de Lucas, es que él escribe a una comunidad no que está en Galilea, no, sino que está en Judea. Y me van a decir, hermano, ¿qué tiene que ver eso? Muchísimas cosas. Hay que recordar que había infinidad de profetas que habían hablado que de Judea, y la promesa que Dios había hecho también de que iba a sacar un rey. Entonces Juan instituye y hace ver que hay en Judea seguidores fieles a Jesucristo, de los cuales conocemos los 12 discípulos, pero también conocemos a maestros de la ley. Entre ellos conocemos a José de Arimatea y a Nicodemo, que también son seguidores a lo lejos, pero son seguidores. También encontramos a los guardias, aquellos que también se acercaron, como el centurión, y fueron a Jesús y buscaron. Encontramos no solamente a pobres, a enfermos, a ciegos, a paralíticos, encontramos infinidad
que está constituida esta iglesia en Judea. Una iglesia que permaneció y que vivió y que sufrió y que experimentó toda la pasión de Jesucristo. No solamente los 12 que la vivieron en carne propia en el momento de la oración y de la persecución en el Getsemaní, sino también todos esos seguidores que estaban al pendiente. Es cierto, cada uno registró diferentes cosas, pero también si leemos los 20 capítulos de Juan pausadamente y detenidamente, vamos a encontrar un tesoro y una riqueza muy amplia para nuestra fe, para poder seguir creciendo y cimentados. ¿Por qué? Porque Juan registra numerosos acontecimientos que tuvieron lugar en Judea. El Evangelio de Juan contiene abundancia de doctrina, y entre esas doctrinas encontramos temas principales como la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios, la expiación de Cristo, la vida eterna, el Espíritu Santo y la necesidad de nacer de nuevo. Pero sobre todo, la importancia de amar a los demás y de creer en el Salvador. Juan recalca la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Juan registra más de 100 de las referencias de Jesús a su Padre, con más de 20 referencias, y solamente lo podemos encontrar esto en el capítulo 14 de Juan, en las cuales hay principales contribuciones que incluye las enseñanzas del Salvador a sus discípulos, unas horas previas a su arresto, incluso la gran oración intercesora ofrecida en la noche que él sufrió en el Getsemaní, que también lo podemos ver en Juan 13 al 17. Representa más de 18% de las páginas que se hallan, como proporcionándonos una mayor comprensión de la doctrina del Salvador y de lo que Él espera de sus discípulos. Por eso dice, y algunas cosas aún no están escritas. No alcanzó Juan a acabar de escribir todo lo que él vivió y lo que él redactó a los pies de Jesús. Pero lo encontramos en sus cartas más adelante, en la primera, en la segunda y la tercera, también grandes partes de los milagros que él hizo, sin contar la promesa redentora del triunfo de Jesucristo cuando nuevamente regrese, que lo tenemos registrado también en el libro de Apocalipsis. Hay infinidad de cosas que quedaron testificadas en el Evangelio de Juan, que nos debe de motivar y que nos debe de mover como iglesia a prepararnos para este momento, y no solamente para este momento, todos los días de nuestra vida. Todos los días somos desafiados, vuelvo a repetir, tanto por problemas, por necesidades, por persecuciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos, todos los días experimentamos desprecios, insultos. Como siervos, nos hemos dado cuenta que predicar a Jesucristo nos lleva y nos representa infinidad de retos y de desafíos. Muchas veces se han reído de nosotros, han cerrado las puertas en nuestra cara, nos han dado la espalda, nos cuentan como locura. Hoy el mundo no está preparado, ¿sí?, para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, y lastimosamente eso, como hermanos, nos va lastimando, ¿sí? Pero al final de cuentas también nos debe de ir preparando, porque luego dicen, hermano, pero ¿cómo puedo predicar a Jesucristo? ¿Cómo puedo predicar de la salvación de Jesucristo? El Evangelio de Juan es muy rico para predicar la doctrina de la salvación. El Evangelio de Juan es muy rico para poder predicar que existe un Jesús que murió, sí, pero que resucitó, y que tenemos a un Jesús que vive y que reina, al cual por eso también nos instituyó también en este Evangelio cómo llevar a cabo el preparativo de la cena. Entonces, resulta que es más que un carpintero. Un carpintero solamente se dedicaría a hacer muebles, pero Jesús va más allá, es más que un carpintero. No solamente construye muebles, no solamente se dedica a labrar, no, se dedica a instruir, se dedica a buscar, se dedica a salvar, se dedica a sanar, se dedica a curar,
y sale de su lugar y va en busca y se dirige a lugares donde más lo necesitan. La iglesia tiene que ser movida por este Espíritu Santo. Tiene que comprometerse y ponerse la camiseta y decir, heme aquí. Si el Señor Jesucristo dejó esta enseñanza, lo tengo que hacer. Y tengo que ir, y tengo que enseñar, y tengo que hablar, y tengo que dar a conocer que existe un Dios supremo, creador de todo, que nos ama, y que amó al mundo, y que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que en Él crean, dice, no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Y cada vez que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay que prepararnos. La cena está a la vuelta de la esquina y nuestro corazón debe de estar preparado. En el Evangelio de Juan voy a encontrar como en el capítulo 1 la testificación de la divinidad preterrenal de Jesucristo y de su misión de ofrecer la salvación a todos los hombres. Y Juan registra el bautismo de Jesús y el llamamiento de algunos de sus discípulos. Del capítulo 2 al capítulo 4, Jesús convierte el agua en vino. Le enseña a Nicodemo sobre volver a nacer de nuevo espiritualmente y testifica a la mujer del pozo que Él es Cristo, sana al hijo de un oficial del rey. Del capítulo 5 al capítulo 7, el Salvador sana a un paralítico en el estanque de Betesda y proclama su poder y autoridad divinos. Alimenta a los 5,000 en preparación para su discurso del pan de vida. Proclama que Él es el Mesías y declara en la fiesta de los tabernáculos que solo quienes lo reciben a Él pueden recibir vida eterna. Del capítulo 8 al capítulo 10 encontramos la mediante experiencia de la mujer sorprendida en adulterio, pero Jesús enseña acerca de la compasión y del arrepentimiento. Se declara a sí mismo Jehová, el gran yo soy. Sana a un hombre ciego de nacimiento y se describe a sí mismo como el buen pastor que ama y da su vida por sus ovejas. Del capítulo 11 al capítulo 13, Jesucristo levanta a Lázaro de entre los muertos, demostrando así su poder sobre la muerte. Entra triunfante en Jerusalén durante la última cena y Jesús lava los pies de sus discípulos y les enseña a amarse los unos a los otros. Del capítulo 14 al capítulo 16, Jesús instruye a sus discípulos sobre la relación entre el amor y la obediencia. Promete enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, y ministrar personalmente a sus discípulos. Declara que Él es la vid verdadera y que ha vencido al mundo. Del 17 al 19, Jesús ofrece la oración intercesora en favor de sus discípulos y de los que han de creer en la predicación de ellos. Pero también es traicionado, arrestado, juzgado y condenado. Después de sufrir en la cruz, Él muere y es sepultado. Y llegamos del 20 al 21. El Jesucristo resucitado se aparece a María Magdalena en el sepulcro del huerto y luego a algunos de sus discípulos en Jerusalén. Se aparece a 7 de los discípulos en el mar de Galilea. Milagros que fueron resaltados, donde se da a demostrar su divinidad como Hijo de Dios, pero también la misión a desarrollar y llevar a cabo. Se da a conocer la instrucción de cómo tenemos que llevar a cabo el momento cumbre, íntimo y ceremonial de la cena, qué paso tenemos que desarrollar y llevar, y nos muestra que en cada acto hay un acto de humildad. Nos enseña a ser misericordiosos, a arrepentirnos, a amarnos, a soportarnos,
a instruirnos, a apoyarnos, pero sobre todo nos está enseñando que Él es el buen pastor, que ama a sus ovejas y que da la vida por ellas. Como iglesia, como seguidores, como discípulos, tenemos que comprender esta etapa. El Señor Jesucristo es mucho más que un carpintero. Y Juan lo recalca. Es mucho más que cualquier profeta. Y Juan lo recalca. Jesucristo es aquel que está en la puerta, tocando tu corazón y te está diciendo: hijo mío, abre. Abre y prepárate para que cenemos juntos. No solamente este 4 de abril, sino todos los días. Prepárate, esfuérzate, lucha, permanece. Hay que estar preparados y sobre todo hay que preparar nuestro corazón, que es el tesoro más importante que Dios nos pide. ¿Cómo estoy yo para poder llegar a este momento cúspide? ¿Y cuáles son los propósitos de los milagros que Jesús ha rescatado aquí? ¿Qué doctrina tan bonita y tan hermosa encontramos? Como aquel que da la vida, que nos enseña a amar, pero que sobre todo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, estamos siendo desafiados para poder llevar y conocer que los milagros de Jesús suceden todos los días de nuestra vida. Es cierto, me van a decir: hermano, pero es que esos ya fueron pasados. Sí, pero hay algo que cobra siempre sentido en nuestras vidas, y eso es que estos milagros los vivimos día con día, a cada instante de nuestra vida. Como iglesia hemos sido testigos de estos milagros. Hemos visto hermanos, que hemos visitado hermanos en el hospital y los hemos visto levantarse. Hemos ido a las cárceles y los hemos visto y hemos ganado almas para el Señor. Hemos visto infinidad de cosas como iglesia. Hay que hacer memoria. Y veremos que los mismos milagros que están en el Evangelio de Juan los hemos visto en nuestra vida personal, tanto personal como también familiar a nivel de iglesia, tanto local como sectorial, como distrital y como nacional, y por qué no, y como internacional. Día con día las noticias nos bombardean con infinidad de cosas, pero también día con día la iglesia tiene que ser movida, tiene que ser inspirada, tiene que tomar fuerza, valor y ánimo para levantarse y decirle al mundo: no me da temor lo que tú estés diciendo, pero yo voy a dar a conocer a Jesucristo, porque el mundo necesita conocer a Jesucristo y la iglesia es llamada a dar ese testimonio, y tenemos que prepararnos, porque sabemos que cada vez que comemos del pan y bebiéramos de la copa, estamos anunciando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga en gloria y paz. Nosotros hemos sido testigos y sabemos que es más que un carpintero. Es nuestro Redentor, es nuestro pastor, es nuestra guía, es nuestro escudo y es nuestra fortaleza. Porque el Señor nos ama con ese amor tan eterno que todos los días nos prolonga su misericordia. Amados hermanos, sabemos que hay infinidad de cosas que quisiéramos hablar y de tocar, y que Juan nos deja picados y con ese sabor de
de sensación de que, ¿por qué no continuó escribiendo más para conocer más a Jesús? Yo creo, hermanos, que no lo hizo precisamente para que nosotros tuviéramos ese encuentro personal y viéramos los milagros personales en nuestra vida. Cada uno ha experimentado esos milagros y cada uno ha sido testigo. Y hemos sido movidos por fe y seguimos siendo movidos por fe, y esto nos inspira a seguir día con día más y más. Gracias a Dios que hemos conocido de Él a través de su Hijo, a través del Escrito y a través de su palabra. Y hoy estamos preparándonos y anhelamos con ansia su retorno. Sí es cierto, pero también anhelamos con ansia que sea conocido el nombre de Jesucristo en todo el mundo y que muchas personas lleguen a sus pies y se arrepientan y tengan ese encuentro personal con Él. Y dentro de la iglesia, los hermanos que también se sienten tristes, débiles y afligidos, tengan ese encuentro personal nuevamente con Él para llegar preparados y movidos, motivados hasta este encuentro del día 4 de abril, donde estaremos delante de su presencia y recordaremos y anunciaremos su pronto regreso a esta tierra. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, sus ministerios, sus hogares y sus trabajos. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz en su corazón. Un fuerte abrazo, mis hermanos, y que Dios me los bendiga. Paz a vosotros, hermanos, y no olvidemos que hay que prepararnos y hay que preparar nuestro corazón. Que el Señor los bendiga fuertemente.